doctor Julio Pozo, quien desde ya, doctor, agradecemos su presencia y la oportunidad de poder estar acá con nosotros para poder participar en estos cursos. Brevemente haré la presentación del doctor. El doctor es magíster con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abogado por la misma casa de estudios, con experiencia de más de 15 años en asesoría legal corporativa. Asimismo, su experiencia profesional la ha desempeñado en el campo de la consultoría empresarial. Cabe mencionar que el doctor es fundador de nuestro taller y también docente universitario especialista en temas de derecho inmobiliario. Tras haber dado esta breve presentación, voy a ceder el paso al doctor Julio Pozo para que pueda iniciar con su ponencia. Antes de ello, mencionar que en caso de alguna duda, alguna consulta, esta será absuelta al finalizar su ponencia o su exposición. Para aquellos que quieran hacer quizás su pregunta desde otras redes sociales que nos están visualizando, se dará pues mediante los comentarios, mediante el chat. Sin más que agregar, doctor, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenidos al GEDI. Hace exactamente 10 años, cuando estaba en San Marcos como profesor en esa época, con un grupo de alumnos de la base 12 de la facultad, decidimos fundar el taller. Ya va por los 10 años. 10 años el GEDI, wow. Qué bueno, no lo imaginé. No lo imaginé con honestidad con tanto tiempo. Y qué bueno, me alegra mucho que el taller continúe. San Marcos siempre se ha caracterizado por eso. Yo ingresé a la facultad y lo recordaba a propósito de mi placa en el tercer piso del año 2001, cuando San Marcos cumplía 450 años. Y hace poco me hicieron una pregunta muy buena. Julio, ¿qué hubieras hecho o qué harías de nuevo en San Marcos si te tocase volver a estudiar? Me faltaron hacer con honestidad algunas pocas cosas desde mi entendimiento hoy, mirando hacia atrás, ya con casi 20 años en el ejercicio de la profesión, casi 20 años en el ejercicio de la profesión. Una de las cosas que me perdí, y tal vez por eso decidí cuando profesor fundar un taller, fue participar de un taller. Yo no participé de un taller cuando estaba en la universidad y me perdí de eso. Entonces, eso para mí, me lo perdí por N razones, por N situaciones, en fin. Pero si hoy tuviese que volver a estudiar, no me lo perdería. Y probablemente elegiría el GEDI. El GEDI en materia civil tiene una esencia distinta a los demás talleres que ya existen, ¿no? Hay uno muy antiguo, de mucha data, ya tiene muchos años encima, ¿correcto? Su espíritu es distinto. Un espíritu diferente. Yo nunca, y por eso decidí no formar parte de ese taller, porque finalmente no me sentía a gusto, ¿correcto? Se funda el GEDI entiende bajo una lógica diferente. Ok con la competitividad, ok con creerse el mejor, ok con leer libros italianos o franceses, monstruo, bacán, lindo, te felicito. Pero hay algo más. ¿De acuerdo? Hay compañerismo, hay ganas de salir adelante, hay entusiasmo por formarnos en un espacio determinado, hasta donde yo recuerdo al GEDI, porque me ha alejado un poquito por temas ya profesionales, sigue siendo o era un gran referente para ser convocados sus integrantes a los más grandes estudios inmobiliarios del país. Los más grandes estudios inmobiliarios del país buscaban al GEDI mirando a sus miembros para jalarse estudiantes, practicantes, egresados del GEDI, y eso para mí fue satisfactorio. Cumplimos una gran meta en aquel momento y espero que les esté yendo muy bien, chicos, y con eso quería empezar. ¿De acuerdo? ¿De qué habla el séptimo pleno casatorio? ¿De qué trata el séptimo pleno casatorio? Cuando usted ha estudiado, todos son sanmarquinos. ¿Sí? ¿Alguien no es de San Marcos? Ok, no pasa nada. Cuando usted ha estudiado en primer año de la facultad, cualquier facultad, lo más probable es que le hayan dicho que hay una pirámide que establece el orden de importancia de las normas. ¿De acuerdo? No solo de las normas, en general, de las fuentes del derecho. ¿Ok?
y estoy convencido que le dijeron que en esa pirámide, en la cúspide, está la Constitución. Debajo de la Constitución, las leyes, los códigos y en general todas las normas en sentido material, las leyes en sentido material. Debajo de las leyes en sentido material, en esa enorme pirámide, está la jurisprudencia. Un poquito más abajo, lo que no quita su importancia, la doctrina. ¿Ok? Cuando usted ejerza la profesión en el ámbito que le toque estar, Ana, no te veo hace años, y no me hace caso. Ahorita me va a hacer caso. No te veo hace años. Y eso es así, al fundador de Kelly, ¿cómo no lo voy a ver? Ah, qué gusto veo. Yo siempre me meto con usted. Sí, Qué gusto ver. Wow. Ya me olvidé. Ya, entonces les decía, las normas, ¿de acuerdo? Cuando usted ejerza la profesión, en el ámbito en que le toque estar, ¿ya? Y ojalá que las cosas hayan cambiado un poco por acá, y espero que así sea, ¿no? A nosotros los sanmarquinos, hablo de los sanmarquinos, estoy en casa de nuevo, nos hacen creer que el Poder Judicial es a donde tenemos que ir, ¿no? Nos hacen creer que ser profesores universitarios es lo segundo que tenemos que hacer, o nos dicen que las instituciones públicas son a las que tenemos que llegar, ya, pero se olvidan de otros ámbitos. Un ámbito en el que yo terminé, yo soy gerente legal desde hace 10 años, de industria, de manufactura, de empresas muy importantes del país. Quiere decir que el ejercicio del derecho no solo se circunscribe a un juzgado, a una fiscalía, a una institución del Estado, al litigio. El ejercicio del derecho trasciende ello y hoy los abogados tenemos muchísimo espacio para poder ejercer. Hay muchísimos temas nuevos en donde encauzar nuestro entendimiento. Y por supuesto, temas muy antiguos como el inmobiliario que nunca se agotan, jamás se van a agotar. Hablar de predios, hablar de propiedad, establecer cómo funciona, conocer el asunto siempre va a ser importante. ¿A dónde quiero llegar con la primera explicación que di? Sobre, muy somera por supuesto, ¿no? Yo no soy tigre de la cueva, hubiera querido ser. Normas, jurisprudencia, doctrina. Cuando usted ejerce el derecho en donde le toque ejercer, en el ámbito en el que esté, a lo primero que tiene que recurrir usted para emitir una opinión, absolver una inquietud, postular una demanda o elaborar un informe son las normas legales. ¿Ok? No se puede escapar de ello. Y no le quiero decir con esto que usted tiene que memorizarse las normas. No. Pero no puede dejar de entender y jamás olvidar que si estudia derecho es porque a usted va a llegar un conflicto, es porque usted va a resolver un problema, es porque a usted le van a dar una situación sobre la que tiene que emitir una opinión, sobre la que tiene que asumir una posición, y esa opinión y esa posición la tiene que asumir en función a normas, porque es abogado, ¿de acuerdo? Y después de revisarse el marco normativo le permite alcanzar una salida o dar esa opinión o dar esa posición que se le consulta en el ámbito en el que esté. Lo que viene debajo es la jurisprudencia. Ahí se soporta. Julio, ¿y qué es la jurisprudencia? Lo que resuelven los tribunales judiciales, administrativos o cual fuera en el ámbito en el que le toque estar. Pero de esa jurisprudencia en general, de esas resoluciones, de esas sentencias, póngale el nombre que quiera, que resuelven un caso concreto, sobre todo usted tiene que conocer aquellas que se consagran como precedentes de alcance obligatorio, como doctrina jurisprudencial que, en el caso concreto de un pleno casatorio civil, debe ser cumplido obligatoriamente por todos los magistrados del país. Eso distingue un pleno casatorio civil, puntualmente hablando, de cualquier otra ejecutoria o sentencia que emita la Corte Suprema. El cumplimiento, este pleno, y lo que establece como precedente judicial, este cumplimiento obligatorio para todos los magistrados del país. Julio, ¿dónde dice eso? En la ley. Artículo 400 del Código Procesal Civil. El precedente que establece un pleno casatorio civil es de cumplimiento
cumplimiento obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país. Julio, y si alguno se aparta, y si alguno se olvida, y si alguno no quiere, bueno, en la propia norma existe una salida. Cuando se emite una sentencia y usted no está de acuerdo porque le causa un agravio, ¿qué procede contra esa sentencia? Apelación. Cuando esa sentencia en apelación tampoco es de su agrado, potencialmente se cumple con determinados requisitos de procedencia, ¿qué es lo que procede? Casación. Dice el artículo 388 del Código Procesal Civil que uno puede ir en casación contra la sentencia o auto que contravenga un pleno casatorio. ¿Con esto qué le quiero decir? Que la propia norma, el artículo 400 del CPC, está diciendo que el pleno casatorio es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país. Y esa propia norma, artículos atrás, está diciendo que si algún magistrado, órgano jurisdiccional del país, no la cumple, no la entiende, no la acata, entonces se puede recurrir en casación de forma extraordinaria. ¿Me sigue? Empecé diciéndole que las normas, la jurisprudencia y la doctrina son la fuente que a usted le va a nutrir para resolver ese conflicto que va a ser puesto a su consideración por algo. Porque hoy, como estudiante de Derecho, y su interés es el derecho civil, sobre todo, conocer los plenos casatorios civiles es fundamental. Han transcurrido muchos años, incluso de este pleno, imagínense de los primeros, porque este es el séptimo. Y muchos abogados hoy no lo conocen aún, no los entienden aún o ni siquiera los han leído. Los 10 plenos casatorios establecen o doctrina jurisprudencial vinculante o precedente judicial vinculante, dependiendo del momento en el que fueron emitidos, pero de cumplimiento obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales. Y 6 de esos plenos casatorios civiles tratan de derechos reales o materias vinculadas al derecho inmobiliario. Segundo pleno casatorio civil, prescripción adquisitiva de dominio. Cuarto pleno casatorio civil, posesión precaria. Sexto pleno casatorio civil, ejecución de garantía. Séptimo pleno casatorio civil, el conflicto entre el embargo inscrito y la propiedad no inscrita. Reales versus derecho de crédito, para ser marqueteros. Octavo pleno casatorio, nulidad del acto de disposición por parte de uno de los cónyuges. Un cónyuge dispone del bien social, un cónyuge. Octavo pleno casatorio. Noveno pleno casatorio, otorgamiento de escritura pública de compra-venta. Advierta usted, querido colega, futuro colega, amigo, o ya colega, que de las materias del derecho civil patrimonial, reales, acto jurídico, obligaciones y contratos, son las materias de naturaleza real aquellas que más se judicializan, sin desmerecer. En el derecho civil patrimonial del acto jurídico, obligaciones y contratos, las materias judicializables, obligación de dar suma de dinero, nulidad de acto jurídico, indemnización por daños y perjuicios. En derecho real, bueno, hay algunas más, por supuesto, otras tantas. En derechos reales, wow, échese a contarlas. Desalojo. Por vencimiento de contrato, por falta de pago, por precario. Reivindicación, accesión, prescripción adquisitiva, interdicto recobrar, interdicto retener. Y sigo. La cantidad de conflictos que se resuelven a nivel del Poder Judicial vinculados a las materias reales son en número muchísimas más que las que tienen que ver con los contratos. ¿De acuerdo? A ver, por supuesto, estamos en el GEDI, ¿no? En el taller de derecho inmobiliario, estoy en el taller de contratos. Tengo que vender tengo que decirles los números que son en materia de derecho inmobiliario. ¿Ok? Hasta aquí. Yo soy de aquellos tipos que tiene dos problemas. Uno, no lee PPTs y los pone para que usted sepa de qué estoy hablando nada más. Dos, no puedo dictar demasiado por temas metodológicos y de energía. Si ya me ven, estoy literalmente derrochando energía.
Y me gusta porque lo aprendí haciendo docencia, que avancemos un poco y usted se quede con algunas ideas. Yo no quiero tomarle su tiempo ahora sentado para que esté aburrido, cansado y no se lleve algo. ¿Cuál es la conclusión de esta primera parte? Doctor, ¿con qué idea se queda en esta primera parte? He dado varias, He dado varias. Pero quédese con una. ¿Con qué idea se queda? Yo te doy una, que es la que espero se quede, con la que espero se quede. Conocer, entender plenos casatorios civiles es verdaderamente fundamental. Para solucionar un conflicto, ya no solo es suficiente, un conflicto vinculado a un pleno, ya no solo es suficiente leer la norma, conocerla, entenderla. Ahora hay que además conocer y leer un pleno, dependiendo del conflicto que analice. Si va a resolver prescripción adquisitiva, tiene que mirar el segundo. Si va a resolver el desarrollo por precario, tiene que conocer el cuarto. Si va a resolver un conflicto de tercería de propiedad, tiene que conocer lo que dijo el séptimo pleno casatorio. Y así. Ese es el mensaje. Lo invito a conocerlo, a leerlo. Hoy, gracias a que ya tenemos más acceso a la información a través de plataformas o redes en general, usted puede buscar y googlear a N docentes, N exposiciones, hablándose sobre cada uno de los plenos. Ya ni siquiera es necesario que lo lea, que lea la sentencia del pleno casatorio. Ahora la puede conocer, debidamente explicada, correctamente difundida. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Esa es mi primera reflexión. Julio, Manito, los otros profesores que han venido al GEI, los que vienen a los otros talleres, ya hubieran empezado diciendo que el derecho real es el poder jurídico, la situación jurídica que le permite al sujeto tener al objeto sobre él, ejercer determinadas facultades. Sí, pues, eso dicen los libros. Algunos le han dicho la importancia de los plenos casatorios y por qué debe usted leerlos, no yo. Listo. Ese es mi trabajo cuando yo digo. No presumir que enseño. Buscar que usted aprenda algo distinto. En 10 años, en 5 años, pronostican los futbolistas de Silicon Valley, los dueños de Google, en 5 años, lo que usted llama ChatGPT, que le pregunta y le hace lo que sea, va a estar acá. Ya lo están diciendo. ¿De qué forma? Yo me imagino un chip pegado en tu cabeza. Yo me lo imagino. En 5 años, esa información ya no va a estar aquí, delante tuyo, para tú preguntarme. Va a estar acá. Entonces, el conocimiento, señores, lo vamos a tener absolutamente todos. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo aplicarlo? ¿Y por qué asumirlo? Esa es otra historia. Y ahí vamos a estar los que estamos un paso adelante. ¿De acuerdo? Yo ya no le pido a mi asistente hoy que redacte una carta. La leo en mi auto al ChatGPT y la hace perfecta. Pruébelo. ¿Ok? Pruébelo. La hace estupendo. Bueno, pero voy a hablar del tren, que se lo voy a hacer. Pues no. ¿De qué trata el tren? El séptimo pleno casatorio, desde mi entendimiento, permite explicar de la forma más didáctica posible el séptimo pleno casatorio permite explicar de la forma más didáctica posible la diferencia entre un derecho real y un derecho de crédito. O sea, el séptimo pleno casatorio está hecho, de alguna manera, para que usted, como alumno, pueda conocer, a propósito de un caso concreto, cuál es la diferencia entre los derechos reales y los derechos de crédito. ¿Cómo te llamas? Sheila me pide que le preste dinero. Le presto 30.000 soles. Eso es un contrato de préstamo de mutuo. Es un mutuo, está en el libro de los contratos, ¿correcto? Y yo soy un huevón propietario, no. Soy un acreedor, ¿correcto? Y ella es una
Y acá hay un sujeto acreedor, un sujeto deudor, y ella tiene, y asume una obligación de... Correcto, señor. En un contrato de mutuo. Ella me debe. Yo tengo el derecho a cobrar. ¿Me siguió? Ahí no hay reales, ¿ah? Eso es un contrato. Eso es contrato. Ok, Julio. Entonces, cuando yo presto dinero, yo asumo la posición de acreedor, el que recibe el dinero asume la posición de deudor, tiene el deber de pagar, yo tengo el derecho a cobrar, ¿correcto? Aquí hay una prestación de edad. Vamos a hacerlo más real, más práctico. Julio, ¿y qué? ¿Le prestaste porque tengo, bueno, para prestar? Obvio, bueno. Pero Julio, no, eso no te quería decir. Lo que te quería, le prestaste sin intereses. Bueno, no me interesan los intereses. ¿Sí? ¿Le prestaste sin garantía? Sí. Ah, Julio, ¿quién presta sin garantía en el Perú? Todos los días se presta sin garantía en el Perú. Doctora, ¿cómo se llama? Alexandra, ¿cómo estás? Soy del Banco Continental. No sabes que tienes una línea de crédito de 1.500 soles. La tarjeta te va a llegar a tu casa el día de hoy. Tiene a la jefa un kit y de fondo te va a encantar la tarjeta y vas a poder reventarla cuando quieras. 1.500 soles y tu mamá todavía se mantiene. ¿Qué le dices? Acepto la tarjeta. ¿Listo? ¿Le pidió el banco una garantía? Todos los días hay contratos de mutuo sin garantía. Es súper común. Todos los días, a cada momento. Ya. Pero bueno, eso es un banco, 1.500 soles, no le hace media. Si no le pagases, es su riesgo. Y eso ya es un poco de finanzas, ¿no? Es un tema financiero. ¿Y por qué es un riesgo el banco? Porque le presta a todo el salón 1.500 soles, confía en su estadística que solo le falle 1 o 2, pero a todos les está cobrando un interés grandísimo. ¿Me sigue? Y ese interés grandísimo que todos pagan, cubre ese 1 o 2 que no pagan. Así de sencillo. No es que el banco sea bueno o cojudo. No. Esa es la razón. ¿De acuerdo? Para decirlo simple. ¿Qué pasó? ¿Dije algo que no debía decir? No quiere pagar. Ya no quiere pagar. Claro, eso es lo malo de explicar este ejemplo. Ya no quiere pagar. Cuando le presté el dinero, cuando le presté los 30.000 soles, no pedí una garantía, pero por lo menos le pregunté, oye, perdón, no te llamo. Oye, Sheila, pero con algo con algo cubrirás la deuda si no me pagan, ¿no? Sí, Julio, acabo de adquirir hace un año por donación, perdón, por sucesión, un inmueble, un departamento, era de mi abuelita y terminó mi nombre. Está inscrito en el registro público y me enseña la copia literal. Si le tiene un departamento, ¿pasa algo? ¿No? Así pensamos, así se piensa, así se hace. En la vida real es muy frecuente dar créditos sin garantía. De verdad que es muy frecuente. Pasa el tiempo y ¿qué crees? Dilo fuerte. Trata de hablar conmigo. Dice, ¿qué dice? No me paga. Para cobrarle la deuda, ¿cómo hago? No soy colombiano y no tengo una moto. ¿Cómo hago? No soy colombiano y no tengo una moto. Si fuera colombiano y tuviese una moto, demanda. La llamo, ya me bloqueó, antes de ir a sus estados, había ido de viaje, de salud. Te mando una carta notarial, dejada bajo puerto porque no hay nadie, hasta allá se mudó. La invito a conciliar extrajudicialmente, no aparece, ¿qué me toca? Demandar. Porque en el Perú parece que si le cobro de una deuda hay que demandar. Julio, ¿no la puedes meter presa? No, a menos que sean alimentos. ¿No? Eso se lo enseñan ustedes. Solo por deuda alimentaria no puede ir presa. Después, las deudas no generan cárcel. Generan problemas, preocupaciones y trabajo para los abogados. Demando. Y demando esa famosa pretensión para cobrar suma de dinero que se llama
obligación de dar suma de dinero. ODCD. Estoy haciendo trabajar. ODCD. Entonces voy donde un juez y le digo, señor juez, Sheila me debe, ¿así escribes? No. Soy demandante, ella es demandada, el importe de la deuda es 30.000 soles. ODCD. Claro, como, aunque me debe, yo sé que me debe, ella sabe que me debe, pero el Perú es el Perú y por eso yo no, cuando me dicen Julio, vamos a Suiza, ahí podemos vivir, no, el Perú no va a perder nunca, jamás va a perder el Perú. O sea, estaría aburrido en Suiza. Los juicios demoran muchísimo acá, así sea una obligación de dar suma. Entonces, ¿qué es lo que hace el justiciable? ¿Qué es lo que le recomienda el abogado? Y en el caso concreto, ¿qué es lo que yo había visto para poder tomar alguna garantía o para poder cobrar cuando salga la sentencia? Embargar. Entonces voy donde un juez, voy donde el mismo juez y le digo, señor juez, Sheila tiene un inmueble a su nombre, así aparece en el registro, embargue. Inscribo un embargo. Para que me entienda, yo sé que hoy es difícil de imaginar, pero para que me entienda, un embargo es una medida cautelar, una forma de medida cautelar. Hay diversas formas de medidas cautelares. El embargo es una de las más famosas. Lo que hace es manchar la partida electrónica donde está inscrito el inmueble. El inmueble inscrito a nombre de Sheila termina con una anotación que dice embargo por una demanda de Julio contra Sheila por una deuda de 30.000 soles. Y para continuar, porque debe estarse preguntando, Julio, ¿y con ese embargo la propiedad ya no se puede vender? No, sí se puede vender. El embargo no frustra la disponibilidad. Lo que hace es que quien compre se sujete, se someta al embargo. ¿Y qué puede pasar, Julio, para seguir en esa línea de lo que se tiene que imaginar? Lo que va a pasar es que si yo gano el juicio y sale una sentencia que diga lo que tiene que decir, que este me debe, pague, como ella no me va a pagar, el juez ordene que ese embargo se convierta en una ejecución, y esa ejecución de un embargo sobre un inmueble es un remate. El juez lo va a llevar al público para rematarlo, y cualquiera va a poder comprar el inmueble, y con lo que ese cualquiera pague por el inmueble de Sheila, ese dinero ¿dónde se va? Para pagar mi deuda, en lo que alcance o sea suficiente para pagar. ¿De acuerdo? Mira lo importante que es en el ejemplo esta medida cautelar de embargo para tratar de garantizar, cubrir, darme tranquilidad al crédito que tengo. ¿Me entiende? ¿Sí me sigue? O sea, la medida cautelar no es un derecho real, tampoco es un derecho obligacional, es un instrumento del proceso que en este caso puntual tutela o cuida el derecho de crédito que yo tengo frente a. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, muchas gracias, y hasta aquí no hay conflicto, o no hay el conflicto que tenemos que conocer, o que se discutió. El conflicto surge porque de pronto aparece, ¿cómo te llamas, hijo? Gabriel. De pronto aparece Gabriel y se presenta ante este juez, ¿no?, que discute la ODCD, y Gabriel le dice a ese juez, siéntate, hija, cuéntame cómo. Claro. Estás mirando, estás interesada en él. Está bonito, yo sé. Gabriel le dice al juez, señor, Gabriel no tiene nada que ver con el mutuo, ¿no? Es un tercero. Gabriel le dice al juez, señor juez, un momentito. El juez le dice, ¿qué quieres aquí? ¿Tú eres un tercero? Sí, señor juez, soy un tercero. Nada tengo que ver con Julio o con Sheila o con la deuda que tiene Sheila con Julio, pero usted ha hecho algo que me perjudica. Vengo a su juzgado a pedirle que excluya ese bien del cobro, que
que levante el embargo porque ese inmueble ya es de mi propiedad. Porque ese inmueble que aún aparece en el registro público a nombre de Sheila ya me ha sido transferido a través de un contrato de compra-venta con firma legalizada anterior al embargo. ¿Me sigue? El inmueble que sí era de Sheila aparece aún en el registro público así y que es embargado para tratar de cuidar o satisfacer mi crédito. De pronto me entero porque aparece Miguel. Ay, claro, lo curioso es que siempre aparece cuando el inmueble está a punto de ser rematado. Los Miguel siempre aparecen en ese momento. De pronto me entero que hay un tercero que dice: señor juez, excluya el bien de la ejecución del proceso de ODCD porque es mío. Porque lo compré con un contrato de compra, porque tengo un contrato de compra-venta que Sheila me firmó y que tiene firma legalizada notarialmente anterior al embargo. ¿Cómo se llama esa pretensión que postula Miguel pidiendo todo esto que acabo de explicar? Tercería excluyente de propiedad. Artículo 533 y siguientes del CPC. Julio, ¿y por qué se llama tercería excluyente de propiedad? Se lo acabo de decir. Porque Miguel es un tercero ajeno al ODCD que pide que se excluya el bien que es de su propiedad. Por eso se llama tercería excluyente de propiedad. Y ese es un nuevo proceso, donde ahora vamos a tener a Gabriel como demandante, a Julio y Sheila como demandados ante el mismo juez del ODCD, pero que ya no va a decidir sobre el ODCD, sino que va a decidir sobre la tercería excluyente de propiedad. ¿Y cuál es el conflicto que se va a resolver ahora en esa tercería excluyente de propiedad? ¿Cuál? Julio, si corresponde o no cancelar el embargo. ¿En mérito a qué? Por un lado, el demandante afirma ser propietario. O sea, dice tener derecho de, y el derecho de propiedad es el derecho real por antonomasia. El demandado, sobre todo yo, afirmo tener un embargo inscrito, siendo el registro público la mayor fortaleza de publicidad y tranquilidad y seguridad jurídica del mundo mundial. El juez tiene que decidir si debe ganar la propiedad no inscrita o el embargo inscrito. Cuando yo estudiaba en San Marcos, estaba allá por el tercer año, cuarto año de la carrera, cuando empezaba a cogerle emoción y entusiasmo a la carrera, tuve una gran afición. Leía sentencias de la Corte Suprema. No sé si vienen aún así, pero las leía en los boletines que en el peruano salían, con papel periódico. Iba a la sala de profesores, esperaba que los profesores no estén, las tomaba, me las llevaba, porque estaban ahí botadas, y me iba en el carro, viviendo yo en Caraballo, ida y vuelta, 1 hora y media, y ahí las leía. Las leía, y encontraba todas las sentencias de la Corte Suprema, y hubo una materia que a mí me llamó la atención muchísimo, porque se repetía a cada rato y tenía fallos contradictorios. Las sentencias de tercería excluyente de propiedad. Habían por montones, pero
En una separata podía encontrar 8 o 10 y eso es un montón. Un montón. Y una sentencia decía que prevalece la propiedad porque es un derecho real aunque no esté inscrito. Y otra sentencia a las 3 o 4 páginas siguientes decía prevalece el embargo porque está inscrito. Porque el registro da seguridad jurídica y porque el derecho de crédito que tutela el embargo, que en este caso concreto es de Julio, no puede verse perjudicado por un irresponsable que no inscribió su propiedad. Y había así de esas sentencias. Algunas a favor de la propiedad, otras a favor del embargo. Fue el primer tema controversial que estudié con pasión y que leí muchísimo. Mi primer artículo para un boletín en San Marcos, cuando estaba en 5º año, fue de este tema, comentando 2 sentencias contradictorias. ¿Se imaginan el entusiasmo que tuve 10 años después, o sea, hace 6 o 7? Hola. Cuando se dijo que iba a haber un pleno sobre ese tema, ¿se imaginan? Yo que había leído muchísimas sentencias de tercería de propiedad, que conocía al revés y al derecho los argumentos a favor de la propiedad y al revés y al derecho los argumentos a favor del embargo, y que para ese momento ya era invitado por diferentes universidades o instituciones a hablar sobre esas contradicciones, y que para ese momento ya habíamos publicado un libro con todas las sentencias a favor de la propiedad y con todas las sentencias a favor del embargo, y de pronto alguien nos dice que la Corte Suprema de Justicia ha decidido convocar un pleno para zanjar la controversia, para evitar la contradicción, y ese es el pleno. El 7º pleno casatorio acaba con esa discusión. ¿Me sigue? La controversia entre la propiedad no inscrita, o sea, el derecho real, y el embargo inscrito. Un instrumento que tutele en el caso concreto, el derecho de crédito. Se ha escrito muchísimo sobre este tema. El 7º pleno casatorio zanjó la controversia. La sentencia se publica allá por el año 16 o 15 o 16. Ya tiene varios años esta sentencia. Varios años. Me habían invitado a la Universidad de Federico Villarreal a debatir sobre esta posición con un registrador público. Imaginé que el registrador público iba a apoyar al embargo, porque yo apoyaba y desde siempre mi posición fue por la propiedad inscrita, ¿no? Y me incliné por la propiedad inscrita por 2 razones, porque siempre creí que fuera la razón correcta esa posición en este caso concreto, y la segunda porque mi mentor me la inculcó. Yo fui alumno, asistente, y mi mentor ha sido por muchísimos años, durante toda mi etapa en la universidad y muchísimos años después, Héctor Lama. Yo soy hijo de Héctor Lama para enseñar real. Él es mi papá. Él es mi mentor. Cada vez que lo veo lo abrazo, lloro, yo lo conozco a sus hijos. O sea, es mi papá. Nunca lo superé. ¿Correcto? ¿Quién dice eso? Bad Bunny, ¿no? Imposible superar a Héctor Lama. Jamás superaría. Tuve el honor de dictar frente a él. Él dictaba reales aquí y yo dictaba reales allá. 2 años. Él tenía 150 matriculados y yo 149. Nunca lo superé. Jamás. Imposible. Mi maestro. Y él me enseñó que en este caso concreto la propiedad tenía que prevalecer frente al embargo por una sola razón. Porque en el Perú la propiedad no necesita del registro para ser oponible. Porque en el Perú la propiedad, por el artículo 949, se transmite por el solo consenso. Porque en el Perú, y ese fue el principal argumento, y tiene que ver con lo que empecé hablando, ¿a dónde recurre usted para resolver un conflicto? Se lo dije hace 40 minutos. A las normas. Hay una norma que resuelve este conflicto. El 2022. El artículo 2022 del Código Civil. ¿Cómo, Julio? ¿Cómo lo resuelve? Claro, el artículo 2022 tiene 2 párrafos. El primer párrafo dice: cuando se oponen, se enfrentan, pelean dos derechos reales
prevalece aquel inscrito. Es una regla del registro. El que se inscribe primero, 2022, es clarísimo el artículo 2022, no hay discusión. Se discute, oye, pero el artículo no dice que tenga buena fe el que inscribe primero. Para mí es novedad, el ordenamiento está plagado de buena fe, la conducta tiene que ser de buena fe y haber llegado al registro para tener tu derecho y hacerlo oponible. La pregunta es, ¿ese primer párrafo se aplica acá? No, por una sencilla razón. Porque como lo dije al inicio, el embargo no es un derecho real. La propiedad sí. Entonces, ese supuesto del 2022 no le aplica a este caso. Es imposible que le aplique a este caso. Pero sí le aplica el segundo. ¿Y qué dice el segundo párrafo? El segundo párrafo dice que cuando se enfrentan derechos de diferente naturaleza, por ejemplo, la propiedad y el embargo, que es un instrumento procesal que tutela el crédito, en este caso concreto, se aplican las disposiciones del derecho común. Y ahí entra la discusión. ¿Qué es el derecho común? ¿Dónde está el derecho común? ¿Quién lo define? ¿En qué parte de la norma está? Entonces, las viudas del embargo, los que apoyaban el embargo, ¿correcto? Decían que el derecho común dice que el registro prima. El derecho común dice que el registro está por encima. El derecho común dice que si tu embargo se inscribió, bueno pues, lo siento, derecho de propiedad. Héctor alguna vez me explicó y me dijo, Julio, eso es falso. Con toda la razón. Porque si el legislador hubiera querido que gane la inscripción, le hubiera sido suficiente un párrafo. Lo hubiera dicho en un párrafo, no en dos. Hubiera dicho, cuando se oponen dos derechos reales o derechos de diferente naturaleza, gana él. El inscrito. No lo dijo así. Dijo, cuando se enfrenten reales, gana el registro. Cuando se enfrenten derechos de diferente naturaleza. Bueno, me queda claro que el derecho común no es el derecho que dice que gana el registro para empezar. Porque si no hubiera sido suficiente un párrafo. Segundo, ¿qué es el derecho común? Varias definiciones. La más aceptada desde mi entendimiento. El derecho común es el derecho civil en estricto. Aquel que establece principios suficientes para unas reglas de convivencia que permitan, por ejemplo, si yo te debo a ti, ¿tú puedes cobrar esa deuda al señor? No. De hecho, ¿cómo? Si yo le debo al doctor, él no puede cobrar la deuda que yo le debo al doctor. Derecho común. Ese mismo derecho común dice, hey, ¿cómo vas a embargar y cobrarte a través de un embargo una deuda sobre un inmueble que no es tuyo? Que no es del deudor, como en el caso. Julio, pero debería inscribirlo. ¿Hay alguna norma que lo obligue? No. Julio, pero es un dejado. Sí, pero por dejado, por cojudo, por imbécil no se va preso. Por si acaso. Ser dejado no es sancionable en este caso concreto. Hay supuestos en los que sí. En este no. Julio, pero caray, tú llegaste al registro con tu medida cautelar y con eso te vas a cobrar. ¿Cómo te van a pagar? Con otro inmueble, con otro bien. Mi deuda va a seguir, mi crédito va a seguir ahí. Me sigue debiendo, Sheila, me sigue debiendo. Aunque ya no me pueda cobrar con la casa. ¿Y por qué no me puedo cobrar con el departamento? Porque yo. El séptimo pleno casatorio estableció, y si usted la lee es una sentencia muy particular, muy jocosa, y literal, lo dice así, lo invito a leer el séptimo pleno casatorio, búsquenlo en internet. El embargo llegado al registro nos da seguridad y publicidad y es lo máximo. La verdad es que debió haberse alcanzado al embargo como el supuesto vencedor. ¿Cómo hubiéramos querido que el embargo gane? Toda la sentencia es así.
Y la última página dice, pero el 2022 dice todo lo contrario. El 2022 dice en su segundo párrafo que debe prevalecer la propiedad inscrita frente al embargo no inscrito. Y aunque quisiéramos que hubiésemos matado porque gana el embargo, las normas legales hoy vigentes lo prohíben. Debe ganar la propiedad inscrita. Pero como somos acérrimos lectores del embargo, vamos a establecer algunas reglas adicionales. Así lo dice el séptimo pleno. A ver, así concluyo yo que lo dice, y estoy seguro que tal vez si lo lee, hoy se va a dar cuenta de los tecnicismos que usan para decir el embargo es lo máximo, el embargo me encanta, el embargo es todo, pero el embargo no gana, cabrón. Las viudas del embargo, ¿no? Porque el embargo pierde, muere y quedan muchas viudas, dicen, ¡wow! Esto va a encarecer el crédito. Ahora nos van a pedir a todos garantía. ¿Ha cambiado? No. El séptimo pleno no cambió eso. Lo único que arregló, porque sí arregló, fue que en adelante todos tuviéramos certeza de que si teníamos un contrato de compra-venta con firma legalizada anterior al embargo, tu tercería de propiedad iba a ser declarada fundada. Se iba a sacar el bien del embargo y el propietario iba a tener respaldo de su derecho. Algunas ideas adicionales además del pleno. La tercería excluyente de propiedad es el único proceso del Perú, no hay otro proceso en el Perú, es el único proceso en el Perú que detiene otro proceso. La tercería excluyente tiene el efecto de, al momento de ser admitida, detener la ODCD en el momento en el que esté, hasta incluso antes de que se ejecute el remate, de que se dé el remate. Miren la potencia que tiene una tercería de propiedad. No hay otro proceso en el Perú que detenga otro, así tan berracamente. La tercería con su sola admisión la detiene. Ah, eso sí, para ser admitida una tercería hay un requisito importantísimo, necesario. El demandante tiene que acompañar un contrato de transferencia de propiedad, compra-venta, con firma legalizada anterior al embargo. Esa es su entrada y a la vez esa es la razón por la que la tercería va a ser declarada fundada. Debería ser la tercería de propiedad, para en verdad es un proceso monitorio, un proceso inmediato, un proceso que no necesite mucho, porque lo único que te piden para entrar y detener el ODCD es la compra-venta con firma legalizada, pero es lo mismo que te piden para sentenciar a tu favor. Ergo, hay quienes no van por la tercería excluyente de propiedad y más bien usan una intervención que está en los artículos 100 y siguientes del Código Procesal Civil, que es la intervención de tercero para excluir la propiedad, que es casi como la tercería, pero es una intervención, es directo. La diferencia de esa intervención con el proceso de tercería es que el proceso de tercería puede suspender el remate, puede suspender la convocatoria, perdón. ¿De acuerdo? Julio, más allá de todo lo que he leído y más allá de las razones que conozco para que el embargo prevalezca, o estando yo a favor, perdón, para que la propiedad prevalezca y el embargo no me vas a negar que en el ejemplo concreto, el ejecutado, el deudor, podría haber dispuesto del bien para perjudicar al acreedor. ¿No? Podría haber vendido y podría haberle puesto fecha anterior para perjudicar al acreedor. Sí, claro. Por eso el presidente del séptimo pleno casatorio dijo: el juez de primera instancia de oficio, una vez admitida la demanda, deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta. El séptimo pleno dijo: tiene que ganar el derecho de propiedad inscrito, no hay forma de que no gane, pero para evitar que el acreedor que alcanzó el embargo se vea perjudicado ilegítimamente, el juez tiene que velar porque esa firma legalizada de ese contrato de compra-venta que sirve para levantar el embargo sea veraz. En caso el notario, juez o funcionario que hizo la legalización no reconozca la autenticidad de la certificación que se le atribuye, la demanda deberá ser declarada infundada.
¿Qué es lo que dice el pleno casatorio en resumen? Es, gana la propiedad no inscrita, gana solo y solo si hay un contrato de compra-venta con firma legalizada, y esa firma legalizada solo y solo si hará ganar a ese tercerista y por ende cancelar el embargo si es una firma legalizada válida. Si la persona que dice que lo legaliza afirma que lo hizo. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Tras la sentencia del séptimo pleno casatorio, nada en la realidad en cuanto a los créditos cambió. Lo único que apareció fue una sentencia que desde mi punto de vista era demasiado esperada. Mi sentencia favorita. Fui plagiado en esa sentencia, ideas mías se plagiaron en esa sentencia y fui citado también en esa sentencia. Particularmente para mí es un honor haber estado en la sentencia del séptimo pleno casatorio y lo siento como un reconocimiento, como le comenté, desde muy chiquito en la universidad conocía de tercerías de propiedad. Un día, días antes de que se emita la sentencia, y con esto me voy o los dejo para preguntas. Unos días antes de que se emita la sentencia, escribí un artículo, escribí un comentario en mi fanpage en Facebook. Todavía tenía 2000 seguidores, hoy tengo un poquito más. Y comentaba otra vez sentencias contradictorias. Recuerda, yo me la pasaba encontrando, además era mi hobby, encontrar sentencias contradictorias. Me divertía mucho, me reía demasiado. Decía, qué increíble, cómo estos tipos, claro, lo que uno no se da cuenta es que al final afectan personas. Afectan personas que están detrás de eso. Encontré dos sentencias, pero que ya eran una verdadera aberración, porque en enero del 2014-13 fallaban a favor del embargo y en marzo del 2013, del mismo año, fallaban a favor de la propiedad. Y lo más curioso, o distinto, o particular, era que las sentencias eran firmadas por 4 vocales idénticos. 4 vocales firmando en enero a favor del embargo, los mismos 4 vocales firmando a favor de la propiedad 2 meses después. O sea, era ya, ¿cómo dicen ustedes? Too much. ¿No? Ya era too much. Dios. Lo comenté, ese día tenía una conferencia en la Universidad Federico Villarreal sobre el tema, estaba por salir la sentencia del séptimo pleno, no conocía el resultado, 7 de la mañana del día siguiente, porque lo posteé como a la medianoche, recibo el celular una llamada muy temprano, no conozco el número, levanto el auricular y me dicen, hola Julio, te saluda XXX, vocal de la Corte Suprema de Justicia. O sea, había leído mi publicación en la madrugada. Y lo primero que yo creí es, ya me jodí. Me está llamando a decir que soy un insensato, un tal por cual. Y no, este vocal de la Corte Suprema de Justicia me llamó a decir, Julio, lo que has advertido es increíble, lo que he hecho es un error, lo reconozco, espero que nunca más pase, te agradezco por haberlo hecho público y te voy a contar algo porque creo que te lo mereces. Te voy a contar cuál es el resultado de la sentencia del séptimo pleno casatorio. Lo único que te pido que hagas es que no lo cuentes, porque ya va a salir. Y me dice, imagínate la emoción del chiquillo que leía esas sentencias y que de pronto por una majadería se enteraba del resultado días antes de que se publicara. Fue el chisme que más odié guardar durante algunos días, pero que reconoció aquello que nos hace diferente en San Marcos. Los sanmarquinos somos distintos, somos bien particularmente distintos. Y cuando vienen de otra suba a casa, recibamos siempre eso como una muestra de aprecio, de reconocimiento a lo que hacemos, porque lo hacemos diferente. Tenemos una capacidad par. Y enseñemos a leer, y enseñemos a venir a talleres, y enseñemos que aunque sea sábado a las 6 de la tarde y yo ya me tenga que ir porque si no me van a matar, usted a su edad tiene el deber de seguir estudiando, de seguir profundizando, de seguir leyendo, de seguir entusiasmadamente contento participando de algo. Ha sido un placer para mí volver a San Marcos y volver al taller que yo fundé hace 10 años. Gracias, Kelly, por la invitación. Agradecemos nuevamente a la participación del Dr. Pozo por esta ponencia tan dinámica y interesante. Damos a continuación
un bien ejecutado, incautado, fastidiado, molestado, sin ser de la persona a la que se le atribuye eso, existen todos los ordenamientos. Usted va al artículo 120 del Código Tributario y lo va a encontrar. Tercería excluyente de propiedad cuando la SUNAT embarga un bien que no es del propietario. Y estoy seguro que está en el Código debe estar en el Código Procesal Penal, segurísimo. Es un principio del derecho, del sentido común y del derecho común. Es decir, no puedes cobrarte, embargarte, fastidiar, molestar, incomodar, quitar un bien que no es de la persona que la que le atribuyes algo. Una deuda, un delito, un cobro tributario, una deuda laboral. No puedes. Con ese bien no te puedes cobrar porque no es el deudor. Es un principio. Muchas gracias por su pregunta. La segunda pregunta le damos el pase al compañero adelante. Sí, buenas noches, doctor Pozo. Mi pregunta era sobre el embargo. En específico, si el embargo como requisito tiene como requisito que sea menos gravoso. En ese caso, en la práctica, ¿cómo se fundamenta este punto a fin de darle certeza al juez y que no desestime o que no acepte la medida cautelar? Bueno, esa es una pregunta más procesal, ¿no? Más que menos, o sea, entiendo que el punto es que para la teoría procesal de la medida cautelar, para que se conceda un embargo, debes dañar lo menos posible. Eso es lo que me quieres decir. Claro, pues. Y perdóname la pregunta, porque lo han incorporado en el Código Procesal, porque cuando yo estudié, y me enseñó María del Carmen Abregu Báez, me decía, Julio, para que se te conceda un embargo, tú tienes que acreditar verosimilitud del derecho, peligro en la demora y ofrecer una otra cautela. Pero que además el código ahora dice que tiene que ser lo menos dañoso o gravoso para el ejecutado, para el embargado. No, es una forma de ver la razonabilidad de la medida cautelar, que sea menos gravosa. En ese caso, mi consulta era cómo se fundamenta ese punto, para que se tome en cuenta el valor comercial del inmueble que esté en la partida registral, y acorde a eso, ¿por qué decantarse por un embargo y no por un embargo de un inmueble y no por una cuenta bancaria? Ah, ok. Estás dando un argumento para oponerme a un potencial embargo de un inmueble. Pero entiendo tu punto, pero en la realidad creo que debe ser, y discúlpame, en la realidad debe ser un poco atendido. ¿Sabes por qué? Porque yo me imagino un juez resolviendo un embargo diciendo, me están pidiendo un embargo sobre un inmueble por una deuda que considero cierta, lo embargo. El ejecutado debería poder decir, creo que es más un argumento del ejecutado, ¿no? Señor juez, un ratito. Sí, pues vamos a discutir si le debo. Usted quiere tutelar que potencialmente salga una sentencia, si yo pierdo, con ese bien se tenga que pagar. Pero aquí tengo mi cuenta bancaria, pues. Embárguenme. Ahí, amigo, yo te diría que si yo fuese el ejecutado, dejaría que me embarguen el inmueble, porque el inmueble es... Su ejecución es a la larga. En cambio, si yo ofrezco plata de mi cuenta bancaria, me quedé sin esos 30.000 soles, o sea, ya no los puedo usar. Y nunca la voy a ver, porque ya perdí. Es tu ejemplo, ¿no? Pero creo que con honestidad es una pregunta más para un procesalista puro y duro. Yo soy procesalista, pero puro y duro. La tercera pregunta, agradecemos la pregunta. La tercera pregunta es a cargo de Flavio. Adelante, Flavio. Sí, doctor, tengo una consulta. Sucede que hace unos años existe una sala civil que había emitido una sentencia en la cual directamente, considerando si la aplicaba el séptimo pleno casatorio, argumentando que justamente como este séptimo no prevé la buena fe de las personas adquirientes que transfieren la propiedad, y hacerlo implicaría un ejercicio abusivo del derecho. Sobre esta sentencia consulto, analiza más que todo la buena fe. ¿El séptimo pleno debería haber analizado la buena fe o qué aspectos debió considerar? Yo quiero creer que la sentencia, como cualquier sentencia, resuelve un caso concreto. Y es muy probable, bajo lo que tú me estás argumentando, que en el entendimiento de ese magistrado haya advertido que en el caso concreto hay algo que huele mal. Y ese algo que huele mal, de ser manifiesto, de ser evidente, estoy saliendo. No, estoy saliendo. Ya, perdón, me fui en la jefa.
Yo quiero creer que en ese caso concreto el magistrado encontró una situación tan aberrante, pero aberrante, a la luz evidente, manifiesta, que dijo: ¿cómo inaplico el séptimo pleno que me está diciendo que aquí favorezca que levante un embargo, pero la transferencia de propiedad es verdadera, en la situación es verdaderamente aberrante? ¿Me dejo entender? O sea, quiero ser práctico, ¿eh? Entonces el juez dijo: ya pues, voy a decir algo que sí ocurrió. El séptimo pleno no analiza expresamente temas de buena fe y se agarró de ahí para inaplicarlo. No puedo afirmar que esté mal, porque ser magistrado escapa a la consideración de un modesto profesor desde fuera. El caso concreto es muy probable que él haya visto una situación verdaderamente aberrante y haya encontrado una salida para inaplicar. El problema de esa situación, y lo comenté al inicio, es que probablemente, no sé, no sabemos, no lo sé, no sé si sabes tú, cuando se apeló, cuando llegó a Corte Suprema, ¿qué le hicieron a la sentencia? No en esta casación, pero justamente la sala se inaplicó directamente, se considerando. La sala le aplicó. Directamente, por razones por las cuales este colegio inaplica el presidente vinculante del séptimo pleno. Si quieres, la puedo remitir. Pasa, hermano, está bien bonita. Hay que esperar a la sala a ver cómo la resuelve. Es un tremendo problema de la sala, porque lo más probable, viejo, es que en la realidad, estoy partiendo del cuento, es que de verdad haya una situación manifiestamente aberrante de mala fe como para tutelar. El séptimo pleno no parte de eso. El séptimo pleno no parte de situaciones de mala fe. El séptimo pleno parte de situaciones de buena fe. Esa es otra cosa. Cuando tú lees el séptimo pleno, y me parece válido, dice parte de que todos nos comportamos correctamente. Esas situaciones excepcionales no las reguló. Y el juez probablemente ha tenido que salir jugando para poder no generar una situación de injusticia. Doctor, para no encontrarnos en esta problemática del séptimo pleno, si realizamos préstamos y la persona, quiere garantizar un inmueble, sería ideal entonces incluir dentro de nuestro contrato alguna garantía respecto a ese inmueble para que posteriormente, si no haga esto, lo venda, lo hipoteque, lo Sí, regale claro. y poder proteger nuestra evolución. Sí, claro. Es lo mejor, ¿no? Es mejor tomar una garantía y te evitas el problema de... No, con el mismo inmueble, Con el mismo inmueble puedes tomar la garantía, pero a lo que voy es que te puedes... ¿Cómo limitarla? Lo que va a pasar es que no tomar una garantía no es que te ponga en un problema en el séptimo pleno. No tomar una garantía lo que te va a impedir es cobrar rápidamente. O sea, el séptimo pleno regula una situación excepcional. Pero a lo que voy es que la garantía no la tienes que tomar por el séptimo, porque existe el séptimo pleno. La garantía la tienes que tomar porque tienes que cuidar que rápidamente puedas cobrar. El séptimo pleno, la verdad, no influye en eso. ¿Listos? Me llaman. Por cuestiones de tiempo vamos a culminar aquí, doctor. Vamos a terminar con la fotito, por favor. Adelante a todos los del público para que... A todos los que se quieran tomar una foto.